Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a un tiempo de meditar en la palabra de Dios. En este domingo queremos darle la gloria al Señor por su obra maravillosa en la cruz. Queremos continuar adelante con nuestro mensaje, nuestra serie de El Sermón del Monte, pero no queremos seguir adelante sin primero venir delante del Señor pidiéndole su bendición y su guianza en este tiempo que queremos acercarnos hacia el trono de la gracia. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, primeramente para darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y por hablarnos a través de ella, Señor, comunicándonos así tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a ser hacedores de tu palabra. Bendice a cada uno de los que están, Señor, en este momento mirando estos videos y permítele, Señor, que ellos puedan comprender el mensaje que estamos transmitiendo. De igual manera oramos, Señor, para que seas tu propicio en sus necesidades y contestes a sus peticiones, Señor, que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos pues, toma control de este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hemos terminado con la parte de las bienaventuranzas y comprendimos hasta la última parte donde estudiamos esta porción de la Escritura, de que todo cristiano debe tener o vivir, cumplir estas bienaventuranzas. Son parte del comportamiento de la vida cristiana. Y continuando adelante encontramos los versículos 13 y 14, donde el Señor Jesús se refiere a los discípulos con unos calificativos que son poco usuales. Pero al analizarlos un poquito, nos damos cuenta que el Señor quiere resaltar la importancia del carácter de cada discípulo sobre las obras. O sea, es más importante lo que se es, en este caso, porque cuando usted es un cristiano genuino, entonces los frutos, como él dice, van a ser frutos dignos de una persona creyente, de un seguidor de Cristo. Entonces la sal y la luz son los calificativos que usa el Señor, y si miramos estos elementos nos damos cuenta de que estos elementos operan en virtud de lo que son, o sea, no pueden cambiar su identidad, sino que tienen que cumplir con el propósito cada uno. La sal no puede dejar de su sabor, no puede perder su sabor, no puede dejar de ser sal. Y de igual modo la luz no puede dejar de iluminar. En el momento en que eso suceda, dejarían de ser sal o luz. Si la sal perdiera su sabor, ya no sería sal. Si la luz perdiera su luz, su iluminación, entonces ya no sería luz. O sea que estos dos elementos tienen que cumplir el propósito. Cuando el Señor Jesús llama así a los cristianos, a los creyentes, en este caso se lo dice a los discípulos y así sucesivamente viene a referirse a la iglesia, entonces el verdadero cristiano, el verdadero creyente no debe dejar de serlo. Uno no puede apartarse del Señor, porque como la sal y como la luz, el creyente ha recibido la misión de parte de Dios. Cuando un cristiano deja de ser lo que es la voluntad de Dios, como que ya no es cristiano. Ahora nosotros entendemos que cuando una persona viene al Señor Jesús, Él hace la obra en nosotros, una cosa que no se puede cambiar, porque el Espíritu en nosotros nos guía, nos dirige, para que seamos obedientes a la palabra de Dios. Recordamos aquellos pasajes que hablan acerca de las cosas del Espíritu. Las espirituales se tienen que entender con el Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, Él nos guía, Él nos ayuda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes a ese llamado. Entonces, hoy, en esta ocasión, vamos a hablar un poquito del versículo 13. Estamos en Mateo, capítulo 5 y versículo 13, donde aparece acerca de la sal. El versículo habla acerca de la sal. La próxima semana tocaremos el pasaje o el tema de la luz. Pero hoy vamos a entrar entonces en materia, a tratar de evacuar este pasaje
y tratar de entender cuál es el mensaje que el Señor Jesús tiene para la iglesia. Entonces, Mateo capítulo 5 y versículo 13. Dice allí: vosotros sois la sal de la tierra. Y mire lo que dice el Señor aquí: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos aquí pero sí, cuando el Señor Jesús hace esa expresión allí, está diciendo si sucediera, cosa que entendemos físicamente, no puede suceder que la sal perdiera su sabor, ¿verdad? Porque para que volviera a ser sal tendría que ser salada, y bueno, es algo que en realidad físicamente no se puede hacer. Muy bien, entonces voy a darles un poquito de información acerca de lo que es sal. Primeramente tenemos que entender el término para poder después tratar de entender el mensaje que el Señor Jesús nos da. Lo primero que puedo decir es que la sal, la palabra que se tradujo como sal, viene del griego halas. Esa palabra se traduce como sal. El condimento que usted le echa a su comida, cuando usted se frita unos huevitos, le echa un poquito de sal. Cuando usted hace su bistec, le echa un poquito de sal para que tenga un sabor, ¿verdad? Tiene también, además de que esta palabra que se traduce aquí como sal, también tiene un sentido figurado que se traduce como prudencia. Eso quiere decir que la sal, además de querer decir, esta palabra que se usa aquí, además de querer decir sal, también tiene un sentido figurado de prudencia. Esa prudencia se entiende como cautela, moderación, equilibrio y balance, sensatez y buen juicio. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra prudencia, que es el sentido figurado de esta palabra que se traduce como sal, entonces la palabra prudencia dice que es una virtud que consiste en discernir y distinguir, o sea, como analizar y darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo para seguirlo o huir de ello. Entonces, cuando esta palabra se usa en sentido figurado, que es prudencia, quiere decir que uno tiene la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo y puede tomar la decisión voluntaria de seguirlo o de dejarlo. Entonces es muy interesante esta primera parte de lo que habla acerca de la sal. Ahora, científicamente hablando o dándonos cuenta de las propiedades de la sal, vamos a mirar que la sal como tal cumple con una serie de cualidades, ¿verdad?, que pudiéramos aplicar a las personas. Vamos a ver, la sal es primeramente un condimento. Lo primero es el más usado en la cocina. En todo el mundo se conoce lo que es la sal y se conoce para qué es. Se usa en la cocina porque es purificador. La sal se usa para curar la carne y algunos alimentos. Entonces, esta sal que se usa en la cocina ya ha sido procesada y es en cierto modo incompleta. La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. En el año 2700 a.C., en la China, se usaba la sal para sazonar comida, o sea, es muy antiguo el uso de la sal. En el libro de Job encontramos una mención acerca de la sal, y el libro de Job fue escrito 3500 años atrás, y dice Job 6:6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Cuando usted se come un huevo sin sal, no tiene ese saborcito sabroso que le da la sal, pero uno necesita echarle un poquito de sal. En la antigüedad, la sal era cloruro sódico, y esto es un poquito de terminología científica, pero yo quiero compartirlo, pues para que tengamos algún conocimiento acerca de esto. Entonces era cloruro sódico impuro, extraído del agua del mar. Ahora, esa sal que nosotros conocimos en estos días como sal marina,
contenía hasta un 3% de agua, 2.5 de otras sales como cloruro de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio y vestigios de bromo, boro y yodo y litio. O sea, es una cantidad de cosas que están presentes en la sal. La sal marina es la que contiene todo esto, y algunas personas lo usan comúnmente en sus alimentos. Es un elemento muy completo y es bastante bueno para la salud en algunas ocasiones. Entonces vemos que la sal es un condimento, pero también la sal, como había mencionado anteriormente, es un agente conservador. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando la sal está presente en los alimentos impide que se desarrollen y se reproduzcan las bacterias. El uso más primitivo de la sal es en la conservación de alimentos, por lo cual en la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado. La sal llegó a conocerse como oro blanco. Sal, la palabra sal viene también de salario. En el latín se dice salarium. Los soldados romanos recibían parte de su pago con sal, y por eso se dice salario. La sal sirve para conservar el pescado, la carne, destruye los microbios del queso, y es indispensable en todas las conservas de verduras. Hay una cosa bien interesante, que en este tiempo de la pandemia del coronavirus, dicen que si uno hace gárgaras de agua con sal, eso cambia la salinidad de la garganta y evita de alguna manera el contagio de este virus o bacteria. Algunos dicen que es un virus, otros dicen que son bacterias, pero como quiera, el agua con sal ayuda para eso. Entonces, mire, conservador también la sal, pero también la sal es buena para abrir el apetito, y esto es muy interesante, porque como sal, la iglesia tiene que abrirle el apetito al mundo de conocer más de Dios. Entonces, mire que salar los alimentos es agradable y necesario si se sigue un régimen vegetariano. Los vegetales contienen bastante potasio, pero poco sodio, o sea, sal. Entonces, por eso se explica que hay que poner un poquito de sal. Cuando usted ve vaquitas por ahí en el campo, en esta zona, usted ve que les dejan unos cuadros grandes, unos ladrillos, eso es sal. Y los animales vienen buscando sal porque necesitan la sal. ¿Por qué? Porque en los vegetales no hay tanta sal y el cuerpo necesita la sal. Entonces, es algo interesante. Entonces, 3 cosas que uno aprende acerca de lo que es la sal. Es un condimento, es un agente conservador, pero también abre el apetito. La doctrina del Evangelio es como la sal. La sal tiene que penetrar, o sea, el Evangelio penetra hasta llegar al alma. Y hay un par de versículos que pudiera leer rápidamente. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 37, dice que cuando los hombres que están escuchando a Pedro predicar el Evangelio, dice, al oír esto se compungieron de corazón. O sea que el Evangelio causó en ellos una reacción, digamos así, de arrepentimiento y de deseo de conocer más. Por eso que cuando dice que la sal abre el apetito, entonces permite que las personas quieran conocer más de Dios. Y dice allí, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay otro versículo que es más clásico, más digamos concreto acerca de esto. Está en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y luego mire lo que dice allí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Cuando el Señor Jesús le estaba hablando a los discípulos, diciéndole, ustedes son la sal de la tierra, les estaba diciendo, ustedes llevan el mensaje que va a cambiar la vida de los hombres. Ese elemento llamado sal, que hace más sabrosos los alimentos, viene a ser en sentido figurado
el calificativo del Evangelio, que hace más sabrosa la vida. Por eso yo le puse en el día de hoy como título a mi mensaje, la sal y el sabor del cristiano. Muy bien, entonces la Biblia nos llama sal de la tierra. Por tanto, si la sal cambia al contacto del cuerpo que toca, o sea, cada vez que usted pone sal sobre la carne o alguna cosa, hace que este alimento cambie. Entonces nosotros como sal también tenemos que primero impactar y cambiar, hacer que la vida sea mejor. En el Antiguo Testamento los profetas fueron la sal para el pueblo de Israel, porque el Señor envió los profetas primeros a traer el mensaje a su pueblo escogido. Pero en el Nuevo Testamento, o en este tiempo, los apóstoles vinieron a ser la sal de la tierra, como dice aquel versículo, vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor Jesús, y por ende la iglesia, ¿verdad?, viene a ser sal de la tierra, porque nuestra misión es llevar el mensaje a toda criatura. En el libro de Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que tenemos que llevar el mensaje, es nuestra misión. ¿Para qué? Para que el cambio en la vida de las personas sea tangible. Entonces tenemos que seguir, por consiguiente tenemos que seguir el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. El Señor Jesús dejó su trono de gloria, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, hombres pecadores. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir el mensaje del Evangelio. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, el apóstol nos recuerda que nosotros fuimos, lo voy a leer, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, como sal, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesús también en el Evangelio, hablándole a sus discípulos, les dice que Él deja ejemplo para que nosotros lo sigamos. Como sal, como este calificativo que el Señor nos dio, que tenemos que cambiar la mente del mundo con el Evangelio, el mensaje del Señor. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 13, versículos 14 al 17, voy a leer la primera parte, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Y luego allí dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces tenemos que hacer lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. Él fue la sal que vino y cambió y transformó nuestros corazones con el mensaje. Ahora nosotros tenemos la misión de llevar este mensaje para que otros también vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos el ejemplo de nuestro Señor, pero también nuestro ejemplo en la iglesia. Tenemos que seguir nuestro ejemplo en la iglesia, como dice Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Nosotros tenemos que ser ejemplo para otros en la iglesia. Dice allí, presentándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, serenidad, la palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. O sea, nosotros como sal tenemos que ser puros para poder purificar. Como dijimos aquí, la sal es un conservador. ¿Por qué? Porque purifica y quita toda bacteria, toda suciedad de los alimentos. Nosotros con el mensaje que el Señor nos ha dado, entonces estamos tratando de traer al mundo el mensaje de salvación, el mensaje que cambia, el mensaje de vida, el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro ejemplo también tiene que ser para los que vienen a la iglesia, porque muchas veces las personas llegan a algunas congregaciones y quedan más asustados, ¿verdad?, que lo que viven en la calle, ¿verdad? Entonces vamos a ver primera de Timoteo, yo creo que no tengo por acá ese pasaje.
Primera de Timoteo, bueno, 2:15 al 17. Le voy a pedir a alguien que lo busque por allí para estar seguro. Si no es capítulo 2, es capítulo 1. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo que de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces allí nosotros tenemos que ser ejemplo para aquellos que han de creer en Él. Eso es Primera de Timoteo, capítulo 1 o capítulo 2. Capítulo 1, 15 al 17 o capítulo 2. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Capítulo 1 es capítulo 1. Tengo un errorcito aquí pequeño. Entonces es Primera de Timoteo, capítulo 1, 15 al 17. Muy bien, entonces, como si la sal nos llama a nosotros, si la Biblia nos llama a nosotros sal, entonces primero tenemos que impactar, tenemos que cambiar, hacer que la vida sea mejor. Pero también es nuestra obligación mostrar a Dios al mundo. ¿Para qué? Primero, para que no se pierdan. Tenemos que enseñarles el mensaje, como dice Mateo capítulo 28, 18 al 20, donde se acercó el Señor Jesús y dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y dice el versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque el Señor Jesús va a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es nuestra obligación mostrarle al mundo para que ellos no se pierdan, pero también para que conserven la moral. Como dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces el mensaje del Evangelio, que es como sal, viene a cambiar el comportamiento de las personas para que la moral empiece a estar santificada, que la gente viva moralmente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. También nuestra obligación es mostrar a Dios al mundo para que se alejen de la idolatría, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice allí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces nosotros tenemos el mensaje de parte de Dios de que Él es el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice allí la Biblia, el verdadero Dios y la vida eterna. Y al final dice el apóstol, el escritor, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces nuestro mensaje, nuestra obligación es mostrarle al mundo a Dios para que se alejen de la idolatría. Pero además nuestra obligación es mostrarle a Dios al mundo para que mantengan viva la palabra en la vida de ellos, como dice Juan capítulo 15 y versículo 10, donde el Señor Jesús habla acerca de la vid. Él es la vid y dice allí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y más adelantico en el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y como así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces como creyentes tenemos que mostrarle la palabra para que las personas lo conserven en su vida, para que vivan para la gloria del Señor. También nuestra
nuestra misión, nuestro sabor, la forma nuestra de vivir, tiene que ser deseable. O sea, ¿será que la gente quiere ser cristiano como nosotros? Porque muchas veces hay testimonios de cristianos que hacen que las personas no quisieran en verdad acercarse a una iglesia cristiana. Entonces nosotros tenemos que ser sal que traiga un deseo genuino en las personas de conocer al Señor Jesús. Así como lo demostramos a través de nuestra vida. Eso es lo que se conoce como el testimonio. En el libro de Romanos, capítulo 12, y versículo, bueno, usted puede leer del 9 al 21, pero les voy a leer una primera porcioncita, nada más para que se entienda el mensaje. Dice allí: el amor sea sin fingimiento. O sea, uno tiene que amar de verdad, como dice la palabra. Romanos capítulo 12, del 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, mire, dice allí: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Luego dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios. Y así sigue hablando el escritor del libro de Romanos, diciendo que nuestra vida tiene que reflejar todo aquello que nosotros predicamos. Porque qué triste es que una persona predique que hay que amar, ¿verdad? Y es una persona bien odiosa, es una persona que no quiere tener amistades, es una persona a la que la gente más bien se aleja de ellos. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que el mensaje que se nos ha dado. ¿Para qué? Para que las personas deseen venir a Cristo. También nuestra diversión tiene que ser diferente. Nosotros no necesitamos el alcohol para sentirnos alegres. ¿Por qué? Porque el solo gozo de la presencia del Señor es suficiente. Nosotros nos regocijamos en saber que nuestro Señor está a nuestro lado. En el libro de Efesios, y yo estoy tratando de cada una de estas porciones mostrarlo con versículos, porque la Biblia dice que nosotros somos sal. Eso quiere decir, llevamos este mensaje que cambia, y el mensaje que cambia, por eso lo estoy leyendo, para que usted entienda bien a qué se refiere esto de que vosotros sois la sal de la tierra. Entonces vamos a Efesios, capítulo 5 y versículos 15 al 20, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Oiga, y esto ya ha salido 2 veces, y en este tiempo de cuarentena tocaría mirar si sí estamos aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos. Estamos en Efesios capítulo 5, seguimos al versículo 17. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, la persona que consume licor pierde el juicio y empieza a causar división, ¿verdad? Dificultades, problemas. Pero si uno se llena del Espíritu, como dice la palabra del Señor, más bien va a haber unidad y va a haber alegría. Entonces dice allí: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y mire el versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Practique lo que dice la Biblia. Hable los salmos, hable cánticos espirituales, comparta con las personas el Evangelio. Pídale a Dios que le dé palabra en todo momento y el Señor va a estar con usted. También nuestra comunión unos con otros debe ser armoniosa, debe ser de amor fraternal, de unidad, ¿verdad?
Hay otro versículo en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice que la iglesia primitiva perseveraba en la unidad, y es lo que debemos hacer. Hoy en día es difícil, a veces hay algunos grupos que se distancian de los demás porque piensan que son diferentes, pero el Señor nos ha llamado a través de su palabra santa a ser uno en Él. Si somos uno en Él, entonces dice lo que viviríamos, como dice Hechos capítulo 2, 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos, mire, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire, cada vez que usted practica la unidad y la armonía en la iglesia, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No, dicen algunos, es que esta iglesia no crece, es que aquí uno invita y todo eso. Sí, bueno, hay que empezar a vivir más en unidad, a practicar lo que dice la palabra. Yo sé que hay zonas, áreas donde el evangelio es difícil de compartir. Hay personas que son muy duras, ¿verdad? No quieren escuchar el mensaje del evangelio. Pero como quiera, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Él dice que va a estar con nosotros, nos va a ayudar. Él va a traer a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces vamos a practicar eso que dice la palabra. También una última observación, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro sabor como creyentes, cómo debe ser nuestra actitud, cómo debemos atraer a los demás. Cuando usted ve la necesidad de las personas, ¿cómo responde a eso? ¿Es usted diligente a compartir? ¿O es usted de los que dicen, vaya y caliéntese y no les ayuda, verdad? Gálatas 6:2 nos dice que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque así dice la Biblia, se cumple la ley de Cristo. Quiere ser creyente, sea ayudador, no sea un agente secreto por allá, escondido de los demás. Tenemos que compartir, tenemos que participar en las necesidades de los demás. Hay algo que quiero leer, que escribí aquí para terminar. Si la iglesia no se manifiesta en este tiempo de maldad, cumpliendo su labor de la forma que el Señor lo espera, ¿cómo vamos nosotros entonces a esperar que nuestros hijos tengan una vida mejor? El pasaje de hoy, lo que leímos al principio, Mateo capítulo 5 y versículo 13, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Así que, hermanos, tenemos que levantarnos y empezar a cambiar como el cuerpo de Cristo. Tenemos que llevar el mensaje, tenemos que empezar a sazonar el mundo para que todos deseen venir en pos de Cristo. La pregunta que uno se hiciera, ¿verdad? ¿Estoy siendo de la buena sal o estoy siendo de la sal insípida que no sirve para nada, sino para ser pisoteada? ¿Cómo es que todos ven nuestro testimonio como cristianos? Hay algo interesante que uno encuentra en la Biblia, el pacto de sal. El pacto de sal simboliza el compromiso de Dios de cumplir su palabra y sus promesas, mientras que el sacerdote por su parte se comprometía a consagrarse solemnemente al Señor. Eso lo dice Levíticos capítulo 2, versículo 13. Dice allí, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, eso quiere decir que cuando usted se presente delante del Señor para ofrecer sus cánticos, para ofrecer, como dice la Biblia, ofrenda de labios que glorifiquen su nombre, nuestro corazón debe estar verdaderamente recto delante del Señor, dispuesto para Él, en obediencia y con deseo de servirlo a Él. Nuestra vida debe estar reflejando
el comportamiento que describe el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Tenemos que reflejar eso. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este cuerpecito, hermano, estos huesitos y estas carnitas, como decía alguien por ahí, son de Dios. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Y como tal tenemos que respetar el cuerpo. No podemos ir al adulterio, no podemos ir a la fornicación, no podemos ir a estar llevando este cuerpo que el Señor ha santificado a la inmoralidad. A eso se refiere esto. Entonces tenemos que vivir de una forma agradable para el Señor. Como dice allí, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, si usted piensa en darle algo al Señor, preséntese como santo delante del Señor. Guárdese para Él nomás. Dice el versículo 2, estamos en Romanos 12, versículo 2, no se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, cambie de forma de pensar. No piense como piensa el mundo, piense como dice la palabra de Dios. Sea sal que transforma y cambia no solamente su comportamiento, sino el comportamiento de aquellos que están alrededor suyo. Entonces, ¿qué logra uno con eso? Dice allí, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos y le dice a la iglesia en este día, vosotros sois la sal de la tierra, quiere decir, ustedes son diferentes. Ustedes están puestos en este mundo para cambiar la forma de pensar de las personas. El sabor que yo he puesto en ustedes, dice el Señor, debe reflejarse a los demás, para que ellos deseen venir en pos de mí, para que ellos deseen conocerme mejor. ¿Cómo estamos haciendo este trabajo? ¿Cómo estamos impactando al mundo? Es una pregunta que tenemos que responderla en la intimidad con nuestro Señor. Cuando usted venga a los pies de Cristo en esta noche o más tarde que quiera orar, pídale al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Muéstrame lo que estoy haciendo mal. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dirígeme y guíame. Y sabe una cosa, cuando el Señor le hable, escúchelo y obedézcalo. Porque muchas veces pedimos, Señor, muéstrame, ayúdame y todo eso. Y cuando el Señor muestra, entonces, oh Señor, parece que hay una interferencia, no entiendo bien. Usted tiene que saber que el Señor contesta y el Señor dirige. Entonces vamos a disponernos a hacer la voluntad de Dios y a seguir llevando este mensaje. Somos sal en la tierra, vamos a vivir como tal. Padre, en esta tarde yo te alabo, Señor, te glorifico. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has permitido compartir. Mi Dios, es interesante la forma en que tú nos dices que somos sal. Algunas personas son, digamos, tienen sus ideas y piensan que ser sal es algo malo, como de mala suerte, o quién sabe qué será lo que ellos piensan. Pero gracias porque tú hoy nos permites entender que ser sal es algo bueno. Tenemos la capacidad de impactar al mundo de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para la gloria tuya. Bendice a la iglesia en este día y guíanos. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti, orando en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. El Señor les bendiga.